Una niña desapareció mientras montaba a caballo, pero 9 años después, unos renovadores encuentran algo impactante dentro de una casa. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Isabela Suárez despertó antes que sonara la alarma aquella mañana de martes en abril. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de su habitación cuando ya estaba sentada al borde de la cama, con una sonrisa anticipando el día. Tenía 16 años y una sola pasión que dominaba su vida: la equitación. Esta mañana fresca sería perfecta para entrenar con Relámpago, su pura sangre marrón, regalo de su padre 2 años atrás. En la cocina de azulejos coloridos, típica de las casas coloniales de San Miguel de Allende, Isabela engulló rápidamente un pan dulce y bebió un vaso de leche. Su madre, María, la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación maternal mientras recogía su largo cabello rubio en una cola de caballo y ajustaba su uniforme de equitación. «No olvides tu celular, mijita», dijo María, extendiéndole el aparato. «Y regresa para el almuerzo, tu padre quiere hablar sobre los preparativos para el campeonato estatal». Isabela asintió, guardando el teléfono en el bolsillo de su chaqueta ligera. «Sí, mamá, estaré de vuelta antes de la 1», respondió mientras tomaba su pequeña botella de agua de la nevera. La familia Suárez era conocida en todo Guanajuato por su tequilera, un negocio que habían mantenido por 3 generaciones. Eduardo, el padre de Isabela, había invertido buena parte de las ganancias en el sueño ecuestre de su hija, comprando a Relámpago, un caballo de linaje premiado que había demostrado ser una inversión justificada. Isabela era considerada una promesa del hipismo mexicano. A las 7:40 de la mañana, Isabela cruzó el jardín repleto de bugambilias hacia el pequeño establo donde Alejandro Morales, el cuidador de 60 años que trabajaba para la familia desde hace décadas, ya había preparado a Relámpago. «Buenos días, señorita Isabela. Relámpago está inquieto hoy, con energía para dar y vender», comentó el hombre, entregándole las riendas. «Perfecto, exploraremos las cañadas hoy», respondió ella, montando con la destreza de quien practicaba equitación desde los 7 años. Doña Constanza, una vecina que regaba las plantas en su balcón, fue la última persona que vio a Isabela esa mañana, cabalgando por el camino de tierra que conducía hacia las colinas cercanas a la hacienda El Santuario, un área popular entre jinetes por su belleza natural y senderos desafiantes. A las 11:30, María comenzó a inquietarse. Isabela siempre enviaba mensajes cuando decidía extender su paseo, pero hoy su teléfono parecía estar apagado. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. María miraba repetidamente el reloj de pared en la cocina, intentando controlar su creciente ansiedad. A las 12:15, Alejandro entró corriendo por la puerta trasera, jadeante, con las riendas de Relámpago en la mano. «Señora María, el caballo ha vuelto solo, la silla está cubierta de lodo». El corazón de María pareció detenerse. Con manos temblorosas, llamó inmediatamente a Eduardo en la tequilera. Minutos después, Eduardo canceló todas sus reuniones y regresó a casa. Rápidamente organizaron una búsqueda con empleados y vecinos, recorriendo los senderos que Isabela solía usar. En el establo, Eduardo examinaba cuidadosamente la silla de Relámpago. «Los estribos están vacíos e intactos», murmuró con preocupación. «Si hubiera caído violentamente, habría señales. Esto no tiene sentido. Mi hija nunca abandonaría a Relámpago voluntariamente», repetía María a las 2:30 de la tarde, mientras reunía fotografías recientes de Isabela. Sus manos temblaban tanto que dejó caer varios portarretratos, el cristal de uno de ellos rompiéndose como presagio de la pesadilla que apenas comenzaba. A las 3:30, el oficial Ramírez de la Policía Municipal llegó con 2 agentes. Con aparente apatía,
completó un formulario estándar de persona desaparecida, preguntando si Isabela tenía novio o problemas en la escuela. «Solo piensa en los caballos y las competencias», respondió María, apretando un rosario entre sus dedos. «Tiene buenas notas, amigos normales, no tiene sentido. Muchas adolescentes deciden tomarse un tiempo lejos de la familia, señora», sugirió el oficial con indiferencia. «Generalmente regresan en 1 o 2 días. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender, el comandante Ortega de la Policía Federal llegó a la propiedad con un equipo de 4 investigadores, asumiendo el caso con una seriedad que contrastaba con la actitud inicial de las autoridades locales. Ortega, un hombre de apariencia cansada pero mirada atenta, ordenó inmediatamente establecer un perímetro de búsqueda en las colinas de las Cañadas. Perros rastreadores siguieron el olor de Isabela por aproximadamente 5 kilómetros, en dirección al Cañón del Zarco, pero perdieron el rastro cerca de una carretera secundaria. «Esto podría indicar que entró en un vehículo en este punto», explicó el conductor de los perros, evitando mencionar si voluntaria o involuntariamente. Esa noche, la comunidad ecuestre de San Miguel se movilizó. 20 jinetes de haciendas vecinas, equipados con linternas y radios, se reunieron en la entrada de la propiedad antes de partir para búsquedas nocturnas en las colinas. «Recorreremos cada sendero, cada quebrada», aseguró uno de ellos a María, quien permanecía en la entrada, su figura iluminada por los faros de las camionetas, una estatua de ansiedad y esperanza. A las 9:30, María se encontraba arrodillada en la parroquia de San Miguel Arcángel, encendiendo velas ante la imagen de Santa Rita, patrona de los casos imposibles. Sus oraciones desesperadas resonaban en la iglesia vacía, mientras las lágrimas corrían por su rostro agotado. Mientras tanto, el comandante Ortega examinaba el celular de Isabela, encontrado inexplicablemente en el establo. «Fue apagado a las 8:23 de la mañana», informó a Eduardo, quien revisaba el laptop de su hija en busca de pistas. La última mensaje fue enviada a su amiga Carmen, diciendo que estaba emocionada por entrenar saltos en las Cañadas. A medianoche, la familia Suárez se reunió en la sala, exhaustos pero incapaces de considerar el descanso. El comandante Ortega les presentó 3 teorías posibles: un accidente en área remota, una fuga voluntaria o un secuestro. Ninguna opción ofrecía consuelo. Mientras el comandante se preparaba para retirarse, prometiendo regresar por la mañana, se detuvo en la puerta y se volvió hacia los padres con expresión grave. «Hay algo que necesito preguntar. ¿Isabela mencionó algún nuevo contacto en las últimas semanas? ¿Alguien que haya conocido recientemente, quizás relacionado con el mundo ecuestre?» La pregunta del comandante Ortega quedó flotando en el aire, creando un silencio denso en la sala de los Suárez. Eduardo y María intercambiaron miradas de preocupación antes de que la realización los golpeara simultáneamente. «Ahora que lo menciona», dijo Eduardo, frotándose la frente con evidente cansancio, «Isabela había comentado algo sobre un nuevo método de entrenamiento que estaba aprendiendo. No le dimos mayor importancia en ese momento». María asintió, recordando fragmentos de conversaciones durante las cenas familiares de las últimas semanas. Dijo que eran técnicas europeas avanzadas, pero nunca mencionó quién se las enseñaba. A las 6:30 de la mañana siguiente, el matrimonio Suárez ya estaba en la cocina, sus rostros marcados por una noche sin sueño. María hojeaba nerviosamente el cuaderno de anotaciones ecuestres de Isabela, encontrando referencias vagas a técnicas avanzadas y nuevo método en las últimas páginas. «Mira esto, Eduardo», señaló María con dedos temblorosos. Escribió sobre postura europea y método revolucionario hace apenas 3 semanas. ¿Por qué nunca nos habló claramente de esto? A las 8:15, el comandante Ortega estableció un centro de operaciones temporal en la sala de los Suárez. Sobre la mesa de comedor,
desplegó mapas detallados de la región, mientras su equipo recibía instrucciones precisas para la búsqueda del día. «Necesitamos saber más sobre este entrenador o instructor», dijo Ortega, sus ojos cansados fijos en Eduardo. Cualquier nombre, descripción o detalle que Isabela haya mencionado podría ser crucial. Solo habló de técnicas europeas y métodos revolucionarios, explicó Eduardo, pasándose una mano por el cabello encanecido. No le dimos importancia, pensamos que era solo entusiasmo por mejorar. A media mañana, un helicóptero de la Policía Federal sobrevolaba las colinas de las Cañadas. Desde la calle, fotógrafos de medios locales captaban imágenes de la operación mientras vecinos curiosos se detenían para observar. El caso comenzaba a atraer atención. María, sentada en el sofá de la sala, concedía una entrevista para TV Azteca. Con manos temblorosas sostenía una fotografía enmarcada de Isabela en una competencia, su caballo saltando elegantemente sobre un obstáculo. «Mi hija es disciplinada, responsable», explicaba con voz entrecortada. «Ella nunca desaparecería así, por voluntad propia. Algo terrible ha ocurrido». Mientras tanto, Eduardo llegaba a la tequilera familiar, un edificio histórico de piedra volcánica, donde enormes barriles de roble envejecían el licor que había sustentado a la familia por generaciones. Reunió a los empleados en el patio central, sus rostros reflejando la preocupación por la joven que todos habían visto crecer. «Ofrezco 500,000 pesos de recompensa a quien proporcione información que nos lleve a Isabela», anunció con voz firme pero quebradiza. «Usen sus contactos, pregunten en todas partes, necesitamos encontrarla». Por la tarde, el comandante Ortega entrevistaba al despachador de un puesto de gasolina en la carretera a Dolores. El hombre describía a una joven rubia vista en una camioneta Chevrolet negra alrededor de las 9:30 de la mañana del día anterior. «No puedo asegurar que fuera ella», admitió el empleado. «Pero coincide con la descripción y la chica parecía tranquila, conversando con un hombre de mediana edad». En la escuela hípica de San Miguel, investigadores examinaban meticulosamente el casillero de Isabela. Solo encontraron equipamiento normal de equitación y una agenda con horarios de entrenamiento, sin indicios de planes de fuga o problemas personales. A las 4:45 de la tarde, Gabriela Méndez, instructora de equitación de 35 años, recibía al comandante Ortega en su oficina. La mujer, visiblemente angustiada, retorcía nerviosamente un pañuelo entre sus dedos mientras hablaba. «Últimamente Isabela andaba distraída durante los entrenamientos», confesó. «Cuando le pregunté si todo estaba bien, mencionó a un entrenador de Querétaro con métodos revolucionarios. Me pareció extraño que nunca mencionara su nombre». Mientras los investigadores continuaban su labor, María permanecía en la habitación intacta de Isabela, arreglando obsesivamente los trofeos en la estantería. Se detuvo frente a la cama vacía, acariciando la colcha con estampado de caballos que su hija tenía desde niña. Cada objeto parecía contener fragmentos del espíritu de Isabela, haciéndola sentir simultáneamente cerca y dolorosamente ausente. En el establo, Eduardo intentaba calmar a Relámpago, que se negaba a comer adecuadamente desde el regreso sin su jinete. «Tú sabes dónde está ella, ¿verdad?», susurraba al animal mientras sostenía las riendas, como si esperara que el caballo pudiera revelar el misterio. A las 9 de la noche, un automóvil con placas de la Ciudad de México entró apresuradamente por el portón de la casa. Miguel, el hermano mayor de Isabela, emergió con una mochila pesada al hombro. Había dejado precipitadamente sus estudios de derecho para unirse a la búsqueda de su hermana. Los 3 miembros de la familia se fundieron en un abrazo silencioso en el portal, unidos por el dolor y la incertidumbre. Ya entrada la noche, Miguel tomó control de la situación con la precisión metodológica que caracterizaba su personalidad. En la sala, improvisó un tablero con una línea de tiempo,
organizando cronológicamente los eventos conocidos del día de la desaparición. Necesitamos ser metódicos, explicó a sus padres, colocando notas adhesivas en secuencia. Hay algo que estamos pasando por alto, algún detalle que podría ser la clave. Exhausto pero determinado, Miguel comenzó a revisar las redes sociales de Isabela, buscando cualquier pista que las autoridades pudieran haber pasado por alto. Examinando las últimas fotos del Instagram de su hermana, amplió una imagen donde Isabela aparecía sonriendo durante una competencia en Querétaro 6 semanas antes. De repente, Miguel se quedó inmóvil, su dedo congelado sobre la pantalla. En el fondo de la imagen, parcialmente visible entre la multitud, se distinguía un hombre que observaba a Isabela con inquietante intensidad. Un desconocido que ningún miembro de la familia podía identificar, pero cuya mirada fija parecía ahora, retrospectivamente, cargada de siniestras intenciones. El descubrimiento de la figura misteriosa en la fotografía despertó en Miguel una mezcla de inquietud y esperanza. Sin perder tiempo, se encerró en el dormitorio de Isabela a las 7:15 de la mañana siguiente, determinado a extraer cada detalle posible de aquella imagen. Con movimientos metódicos, utilizó un software de edición para mejorar la calidad de la fotografía. Aumentó el contraste, ajustó la nitidez y amplió específicamente el rostro del desconocido. Gradualmente, los rasgos del hombre comenzaron a definirse. Aproximadamente 35 años, cabello oscuro con entradas canosas en las sienes y algo particularmente distintivo: una pequeña cicatriz cerca del ojo derecho. Eduardo observaba por encima del hombro de su hijo, su respiración contenida mientras los detalles emergían en la pantalla. Fue en la Copa Azteca en Querétaro, recordó con voz quebrada. Estábamos celebrando su segundo lugar. Nunca noté a ese hombre observándola. A las 8:40, el comandante Ortega examinaba la imagen impresa en la mesa de la cocina, haciendo anotaciones detalladas sobre las características distintivas del sujeto. La cicatriz es bastante específica, comentó mientras escribía. Eso facilitará la identificación si está en nuestras bases de datos. Un técnico forense, enviado especialmente desde la capital del estado, digitalizó la fotografía para ingresarla al Sistema Nacional de Reconocimiento Facial. El proceso puede tomar varios días debido a la calidad de la imagen, explicó a la familia mientras conectaba su equipo. Pero cualquier coincidencia parcial será investigada inmediatamente. A media mañana, María permanecía inmóvil frente al televisor en la sala, observando el noticiero nacional Hechos Meridiano, donde el caso de Isabela ocupaba el segundo segmento. La fotografía de su hija en competencia ecuestre llenaba la mitad de la pantalla, mientras la presentadora relataba los detalles conocidos hasta el momento. La joven amazona desaparecida, la llamaban, destacando su talento y el prestigio de su familia. En la delegación local, Carmen Velázquez, la mejor amiga de Isabela, se acomodaba nerviosamente los anteojos durante su entrevista formal. Con 16 años y evidentemente perturbada, la joven intentaba recordar conversaciones que ahora cobraban un significado siniestro. Ella mencionó un instructor nuevo hace unas semanas, declaró Carmen, retorciendo el borde de su blusa. Gabriel o Gustavo, no recuerdo exactamente. Isabela estaba entusiasmada porque dijo que había entrenado a jinetes olímpicos en Europa y que vio potencial en ella para competiciones internacionales. El rostro de Carmen se tensó visiblemente mientras continuaba su declaración. Isabela cambió después de conocerlo. Comenzó a criticar los métodos de Gabriela, su instructora de siempre. Decía que estaba limitando su progreso con técnicas anticuadas. Nunca la había escuchado hablar así antes. A las 2 de la tarde, un grito de esperanza sacudió la búsqueda cuando un equipo encontró un pañuelo azul con el emblema de la Escuela Hípica de San Miguel en la región de Las Cañadas.
Eduardo, que se había unido a uno de los grupos de búsqueda, confirmó inmediatamente que pertenecía a Isabela. Con delicadeza profesional, un técnico forense colocó el pañuelo en una bolsa plástica sellada. Analizaremos esto en busca de ADN que no sea de su hija, explicó al angustiado padre. Cualquier fibra, cabello o fluido podría darnos pistas sobre con quién estuvo. Mientras el sol comenzaba su descenso, la familia se reunió en la sala con el padre Jiménez de la parroquia local. El sacerdote ofrecía consuelo espiritual mientras, afuera, periodistas y curiosos se acumulaban frente al portón de la propiedad, convirtiendo el dolor privado en espectáculo público. En el establo, un fenómeno perturbador añadió tensión a la ya angustiante situación. Relámpago comenzó a relinchar sin parar durante horas, un comportamiento completamente inusual en el normalmente sereno animal. Alejandro intentaba calmarlo sin éxito, el comportamiento errático del caballo dejando a la familia aún más consternada. «Es como si intentara decirnos algo», murmuró María al escuchar los agitados relinchos desde la casa. «Como si sintiera algo que nosotros no podemos percibir». Entrada la noche, Miguel creó una página en Facebook titulada Encontremos a Isabela, subiendo la fotografía de su hermana junto con toda la información relevante sobre su desaparición. En minutos, cientos de personas comenzaron a compartir la publicación, extendiendo la red de búsqueda virtualmente por todo México. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Eduardo recibió una llamada anónima exigiendo rescate. Con manos temblorosas, activó el altavoz para que el comandante Ortega pudiera escuchar. Tras preguntas específicas que dejaron al llamante balbuceando contradicciones, Ortega rápidamente identificó al oportunista. «Es un timador», confirmó el comandante después de rastrear la llamada hasta un teléfono público en la terminal de autobuses. Lamentablemente, estos casos atraen a personas que intentan lucrar con el dolor ajeno. A medianoche, María se arrodilló en el dormitorio de Isabela, orando frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. «Tráela de vuelta, por favor, tráela de vuelta», susurraba repetidamente, el rosario entrelazado entre sus dedos temblorosos. En su improvisada estación de trabajo, Miguel continuaba exhausto pero determinado, creando una línea del tiempo detallada de los últimos meses de Isabela. Con rotulador rojo, marcó la primera mención al nuevo entrenador 6 semanas antes, estableciendo un punto de inflexión en la cronología de eventos que precedieron a la desaparición. 10 días después de la desaparición, cuando la esperanza comenzaba a menguar y las búsquedas oficiales reducían su intensidad, el comandante Ortega llegó a casa de los Suárez con expresión grave. Reunió a la familia en la sala antes de compartir la información recién obtenida. «El sistema de reconocimiento facial ha identificado al hombre misterioso», anunció con voz tensa. «Se trata de Gabriel Mendoza, un instructor de equitación que fue investigado por la desaparición de una joven amazona en Tijuana hace 3 años. El caso fue archivado por falta de evidencias, pero las similitudes son demasiado significativas para ser coincidencia». La identificación de Gabriel Mendoza transformó completamente la investigación. El silencio sepulcral que siguió al anuncio del comandante Ortega fue interrumpido por María, quien dejó escapar un sollozo ahogado mientras Eduardo golpeaba la mesa con el puño, haciendo temblar las tazas de café olvidadas. «¿Otra chica? ¿Está diciendo que este hombre ya había hecho esto antes?», preguntó Eduardo, su voz entrecortada por la indignación y el miedo. A las 9:30 de la mañana siguiente, el comandante desplegó un expediente completo sobre Gabriel Mendoza en la sala de los Suárez. Incluía una ficha policial de Tijuana y fotografías extraídas de diversas competencias ecuestres donde el sospechoso había sido identificado. «Este es el caso de Lucía Fuentes», explicó Ortega,
mostrando la fotografía de una joven rubia montada en un caballo bayo. Desapareció hace 3 años después de una competencia regional. Tenía 17 años. Eduardo palideció visiblemente al notar el parecido entre Lucía e Isabela, ambas rubias, esbeltas, con el mismo tipo de elegancia sobre el caballo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la horrible realización se asentaba en su mente. Su modus operandi es meticuloso, continuó Ortega, pasando documentos a la familia. Se infiltra en el circuito ecuestre, identifica talentos jóvenes prometedores, particularmente mujeres de familias acomodadas. Gana su confianza ofreciendo técnicas revolucionarias y gradualmente las aísla de sus entrenadores habituales y eventualmente de sus familias. Durante la reunión en la Fiscalía de Guanajuato, más tarde esa mañana, autoridades estatales y federales establecieron una fuerza de tarea especializada para localizar a Mendoza. Sobre un gran mapa digital, marcaron posibles ubicaciones y rutas de escape, mientras oficiales de inteligencia revisaban registros de hoteles, estaciones de autobuses y aeropuertos. Este hombre es metódico pero deja rastros, afirmó el fiscal especial. Si está siguiendo el mismo patrón, tenemos una ventana de oportunidad. Por la tarde, María visitó la escuela hípica de San Miguel, mostrando la fotografía de Mendoza a estudiantes e instructores. ¿Alguien ha visto a este hombre cerca de Isabela?, preguntaba con voz temblorosa, sosteniendo la imagen ampliada del sospechoso. Gabriela Méndez, la instructora principal, se detuvo en seco al ver la fotografía, el reconocimiento inmediato reflejándose en su rostro. Él estuvo aquí 2 veces, observando los entrenamientos desde lejos, confesó, visiblemente perturbada. Pensé que era el padre de algún alumno nuevo. Nunca se acercó al grupo, pero ahora recuerdo que Isabela lo saludó discretamente en una ocasión. A media tarde, investigadores revisaban meticulosamente las grabaciones de seguridad del hotel donde se realizó la competencia en Querétaro. En una secuencia de baja resolución, identificaron a Mendoza conversando brevemente con Isabela en el vestíbulo, una interacción casual que ahora adquiría un significado siniestro. En la tequilera familiar, Eduardo quebró un vaso de rabia al recibir la noticia de que las cámaras del estacionamiento de la competencia estaban desactivadas, imposibilitando verificar si Mendoza había seguido a Isabela después del evento. Siempre hay algo que falta, siempre hay un vacío que favorece a estos monstruos, gritó, su frustración resonando entre las paredes de piedra del despacho. Mientras tanto, Miguel visitaba metódicamente posadas y hoteles en San Miguel con la fotografía de Mendoza, mostrándola a recepcionistas y personal. Después de horas de búsqueda infructuosa, finalmente encontró un hilo prometedor en el Mesón del Fraile, un pequeño hotel boutique cerca del centro. Sí, se hospedó aquí casi 2 semanas en marzo, confirmó un recepcionista de mediana edad, ajustándose las gafas mientras examinaba la fotografía. Lo recuerdo porque comentó sobre nuestros licores locales. Mostró particular interés en la tequilera de su familia, de hecho. Los investigadores acudieron inmediatamente al Mesón del Fraile, descubriendo que Mendoza se había registrado bajo el nombre de Gustavo Morales y había pagado en efectivo, sin dejar tarjeta de crédito ni identificación en el sistema del hotel. El gerente, revisando los registros físicos, añadió un detalle perturbador. Recibía muchas llamadas internacionales. El personal de limpieza comentó que tenía fotografías de competencias ecuestres esparcidas sobre la cama casi todos los días. Esa noche, la familia Suárez observaba con sentimientos encontrados el noticiero nacional que ahora presentaba el caso como un posible secuestro relacionado con tráfico humano. La fotografía de Mendoza aparecía junto a la de Isabela, mientras el presentador solicitaba información del público. Lo están tratando como parte de una red más grande, murmuró Miguel,
tomando notas en su cuaderno. Esto podría explicar por qué ha sido tan difícil encontrar rastros. Un repentino golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Don Esteban, un vecino anciano de la familia, esperaba nerviosamente en el portal. «Perdón por la hora», se disculpó, retorciendo su sombrero entre las manos. «Pero vi al hombre de la televisión, el que buscan». Lo recuerdo claramente, observando su propiedad desde el café en la plaza principal, 3 semanas antes de que desapareciera la niña. Pasó horas ahí, tomando notas en un cuaderno. Entrada la noche, Eduardo se sentó solo en el dormitorio de Isabela, sosteniendo un trofeo que ella había ganado el año anterior. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras sus dedos trazaban el nombre de su hija grabado en el metal. «Te fallé, mi niña», susurró a la habitación vacía. Debí haber estado más atento. En el estudio, María mantenía una videollamada desgarradora con Claudia Fuentes, la madre de Lucía, la joven desaparecida en Tijuana. Ambas mujeres lloraban mientras compartían detalles dolorosamente similares sobre cómo sus hijas habían conocido a Mendoza. También habló de técnicas europeas con Lucía, confirmó Claudia, su rostro demacrado por años de sufrimiento. La convenció de que tenía contactos con escuelas ecuestres en Alemania. Mi hija estaba tan ilusionada. A medianoche, Miguel creaba un mural investigativo improvisado en la pared de la cocina, conectando con hilos rojos los lugares donde Mendoza había sido visto y posibles rutas de escape. Cada nueva conexión revelaba el metódico plan del depredador y simultáneamente aumentaba la determinación del joven de encontrar a su hermana. Un mes después del desaparecimiento, cuando la investigación parecía estancarse nuevamente, un guarda forestal en Michoacán, a 200 kilómetros de San Miguel, reportó haber encontrado una carpa abandonada que contenía un par de botas de equitación que correspondían exactamente al modelo usado por Isabela el día de su desaparición, con las iniciales IS grabadas discretamente en el cuero del lado interno. El descubrimiento de las botas de Isabela en Michoacán provocó una oleada de esperanza y ansiedad en la familia Suárez. Las iniciales grabadas en el cuero confirmaban sin lugar a dudas que pertenecían a su hija, ofreciendo la primera evidencia tangible en semanas. A las 6:15 de la mañana siguiente, un convoy de 3 vehículos abandonaba San Miguel rumbo a Michoacán. Eduardo conducía nerviosamente la camioneta familiar, seguido por un patrullero policial y una van de la unidad forense. Sus nudillos estaban blancos de apretar el volante mientras intentaba mantener la compostura frente a María, quien mantenía los ojos fijos en el horizonte brumoso. El comandante Ortega, sentado en el asiento del copiloto, extendió unas fotografías hacia María. El análisis preliminar confirma que son las mismas botas del inventario de la tienda donde las compraron, explicó con tono profesional que apenas ocultaba un atisbo de optimismo. El cuero muestra desgaste reciente. Después de un viaje tenso y silencioso, el grupo llegó a la pequeña comisaría en Angangueo, Michoacán, poco después de las 10:30 de la mañana. Juan Saucedo, el guarda forestal que había realizado el hallazgo, les esperaba con las botas cuidadosamente preservadas en una bolsa plástica sellada. El hombre, de aspecto rudo pero mirada compasiva, explicó cómo las había encontrado durante una inspección rutinaria cerca de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca. María tomó la bolsa con manos temblorosas, examinando su contenido a través del plástico transparente. «Son las suyas», confirmó con voz quebrada. «Mandé grabar sus iniciales cuando las compramos para el campeonato regional». Un sollozo contenido escapó de su garganta mientras acariciaba el plástico que la separaba de este fragmento de su hija. En el laboratorio móvil estacionado frente a la comisaría, el equipo forense analizaba meticulosamente las botas. La técnica jefe, una mujer de mediana edad con expresión concentrada,
confirmó la presencia de ADN de Isabela y explicó un hallazgo significativo. Las muestras de suelo adheridas a las suelas corresponden a dos locaciones distintas, San Miguel de Allende y esta región de Michoacán. Esto confirma que Isabela estuvo físicamente en ambos lugares. Mientras tanto, otros investigadores entrevistaban a los habitantes de las cercanías de la reserva. Una anciana que vivía en una pequeña cabaña a 2 kilómetros del lugar del hallazgo proporcionó información crucial. Vi a una chica rubia y un hombre mayor en la cabaña abandonada del viejo Paco, relató, ajustando su rebozo sobre los hombros. Estuvieron allí cerca de una semana. Ella salía poco y cuando lo hacía, él siempre estaba cerca. A media tarde, un equipo de búsqueda con perros rastreadores exploraba la zona alrededor de la cabaña abandonada. Entre la maleza y escombros, encontraron vestigios de una fogata reciente y embalajes de alimentos que sugerían la presencia de al menos 2 personas. El líder del equipo canino señaló que los perros mostraban interés particular en un sendero que conducía hacia una carretera secundaria. Cerca de la cabaña, un perito fotografiaba cuidadosamente marcas de neumáticos en un área de tierra húmeda, preparando un molde de yeso para análisis posterior. Son de una camioneta grande, probablemente una Chevrolet Silverado, explicó a Ortega. Las mismas huellas aparecen en 3 puntos diferentes alrededor de la propiedad. A las 5 de la tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre las montañas, María se sentó sola en la pequeña veranda de la comisaría. Sostenía las botas de su hija contra su pecho, como si abrazara un fragmento precioso de Isabela, susurrando oraciones entre lágrimas silenciosas. En San Miguel de Allende, ajena al descubrimiento, la escuela hípica organizaba una competencia benéfica titulada Galopando por Isabela. El picadero estaba decorado con cintas moradas, el color que simboliza la búsqueda de desaparecidos en México, y una gran fotografía de Isabela presidía el centro de la pista. Miguel había dejado preparado a Relámpago para participar en la competencia como homenaje. El joven había ajustado personalmente la silla con cintas moradas, notando que el animal continuaba mostrando inquietud y comportamiento errático, como si percibiera que algo fundamental seguía mal en su mundo. 3 días después, la familia regresaba a San Miguel tras una búsqueda exhaustiva pero infructuosa en Michoacán. A pesar de rastrear cada centímetro de la zona donde se encontraron las botas, no aparecieron más evidencias concretas del paradero actual de Isabela. Durante el viaje de regreso, Eduardo discutía acaloradamente con Ortega sobre la lentitud en los análisis de las evidencias recolectadas. Han pasado 3 días y aún no tenemos resultados del laboratorio, reclamaba, su frustración acumulada estallando contra el comandante. Cada minuto que pasa, mi hija podría estar más lejos. Aquella noche, Miguel convirtió el estudio familiar en su centro de operaciones personal, añadiendo Michoacán al mapa de posibles ubicaciones de Isabela que había creado en la pared. Con regla y compás, calculaba meticulosamente distancias y tiempos de desplazamiento, intentando establecer un radio de búsqueda más efectivo. Eduardo llegó a la tequilera pasadas las 11 de la noche, encontrando pilas de facturas sin pagar y una notificación del banco sobre cheques sin fondos. La realidad financiera comenzaba a impactar severamente. La búsqueda había consumido prácticamente todos sus ahorros y el negocio familiar sufría por su ausencia prolongada. A medianoche, María observaba su reflejo en el espejo del baño, apenas reconociendo a la mujer demacrada que le devolvía la mirada. Había perdido tanto peso que su ropa colgaba suelta sobre su cuerpo y varias canas nuevas plateaban su cabello antes negro. «No puedo rendirme», susurró a su imagen exhausta. «Ella me necesita fuerte».
2 meses después del desaparecimiento, cuando la investigación en Michoacán había llegado a un callejón sin salida y la familia comenzaba a temer lo peor, Carmen llegó corriendo a casa de los Suárez, agitando su celular con manos temblorosas. En la pantalla brillaba un mensaje de un número desconocido con apenas 4 palabras que helaron la sangre de todos. Isabela está viva, esperen. Seguido por la foto parcial de un diario con la inconfundible caligrafía de la joven desaparecida, fechada apenas 3 semanas atrás. El mensaje en el teléfono de Carmen desató un torbellino de emociones contradictorias en la casa de los Suárez. La fotografía parcial del diario, con la inconfundible caligrafía de Isabela, mostraba una fecha reciente y fragmentos de texto que hablaban de movimiento constante y esperar el momento adecuado. María cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por sollozos que mezclaban alivio y terror renovado. A las 8:30 de la mañana siguiente, un técnico informático de la Policía Federal analizaba el mensaje en el dispositivo de Carmen. El especialista, un hombre joven de aspecto serio, explicaba a la familia reunida en tensa expectativa. El número corresponde a un teléfono prepago activado hace apenas 24 horas en Oaxaca. No tenemos datos del comprador. En la pantalla ampliada del ordenador portátil, todos observaban obsesivamente la imagen del diario. Papel amarillento con la fecha mayo 15 y la delicada caligrafía de Isabela. Seguimos moviéndonos. Dice que pronto será seguro. El resto del texto quedaba deliberadamente cortado, como si quien enviara el mensaje quisiera confirmar la supervivencia de la joven sin revelar detalles cruciales. María examinaba cada trazo de la escritura, buscando confirmación en los pequeños detalles que solo una madre reconocería. Es su letra, sin duda alguna, afirmó con convicción quebrada por la emoción. Miren cómo hace la G con ese bucle característico. Isabela siempre ha escrito así desde que aprendió cursiva. Durante una videoconferencia tensa con especialistas en secuestros desde la Ciudad de México, el equipo recibió advertencias inquietantes. Podría ser una forma de mantener la esperanza para eventualmente pedir rescate, explicó una criminóloga de rostro severo. Es una táctica conocida, mantener a la familia emocionalmente involucrada para maximizar la disposición a pagar. Eduardo, incapaz de contener su frustración ante tales sugerencias, explotó frente al comandante Ortega. 2 meses sin resultados concretos, y ahora quieren ignorar la única prueba de que está viva. Gritó, golpeando la mesa con el puño. Mi hija está ahí fuera, intentando comunicarse, y ustedes hablan de tácticas. Al mediodía, investigadores en el cibercafé Conexión Digital en Oaxaca entrevistaban al joven dependiente que apenas recordaba la jornada anterior. El muchacho, visiblemente nervioso ante la presencia policial, negaba recordar quién había utilizado la computadora número 7 en el horario del envío. Las cámaras de seguridad, convenientemente desactivadas durante ese periodo, sumaban otro obstáculo a la investigación. En su habitación, Miguel mantenía una comunicación encriptada con un hacker conocido únicamente como Lobo, transfiriendo bitcoins como pago para intentar rastrear actividades digitales relacionadas con Mendoza. Necesito todo: direcciones IP, perfiles falsos, cualquier actividad en foros ecuestres internacionales, especificaba en su mensaje cifrado, consciente de que operaba en los márgenes de la legalidad. La noticia se filtró rápidamente a los medios. Por la tarde, una reportera de Televisa transmitía en vivo desde el portón de la casa de los Suárez, mostrando la imagen del diario con el rostro de Isabela en una esquina de la pantalla. La familia asegura que el misterioso mensaje prueba que Isabela sigue con vida, mientras las autoridades advierten sobre posibles intentos de extorsión, relataba la periodista, convirtiendo el dolor familiar en espectáculo nacional. Carmen,
sometida a un nuevo interrogatorio policial, explicaba entre lágrimas que no reconoció el número y que no había recibido ninguna otra comunicación extraña anteriormente. «Somos mejores amigas desde los 8 años», sollozaba la joven. «¿Por qué me contactarían a mí y no directamente a su familia?» Un psicólogo forense, especializado en comunicaciones de secuestros, analizaba meticulosamente el mensaje y la fotografía. El fragmento fue cuidadosamente seleccionado. Explicó a la familia reunida en la cocina. Revela lo suficiente para confirmar que está viva, pero sin proporcionar pistas sobre su ubicación. Quien envió esto conoce bien los procedimientos policiales. Mientras caía la tarde, María se refugió en la iglesia local, encendiendo velas frente a la imagen de Santa Rita. Otras mujeres de la comunidad, muchas de ellas madres, se unieron silenciosamente a ella en una vigilia improvisada que expresaba la solidaridad de un pueblo entero con el dolor de una madre. Eduardo, contra el consejo explícito de Ortega, concedió una entrevista televisiva no autorizada. Visiblemente demacrado, con ojeras profundas y el rostro consumido por semanas de angustia, miró directamente a la cámara. «Pagaré lo que sea necesario. Solo queremos a nuestra hija de vuelta. Si quien la tiene está viendo esto, por favor, contacte directamente conmigo». La confrontación con Ortega tras la entrevista fue explosiva. «Acaba de poner a su hija en mayor peligro si esto es realmente un secuestro», exclamó el comandante, furioso por la imprudencia. ¿Comprende que ahora cualquier oportunista podría intentar extorsionarlos? Entrada la noche, Miguel recibió un correo electrónico encriptado de Lobo con información sobre un perfil sospechoso en un foro de entusiastas de equitación. El usuario, registrado como entrenador europeo, había estado activo en discusiones sobre técnicas avanzadas, contactando específicamente a jóvenes jinetes talentosos. Su patrón de comunicación y terminología coincidían sospechosamente con el modus operandi de Mendoza. A medianoche, María, exhausta por el agotamiento emocional del día, se quedó dormida sobre la cama de Isabela. El sonido estridente del celular la despertó sobresaltada, su corazón acelerándose mientras leía el nuevo mensaje del mismo número desconocido: «Paren de buscar o ella muere». 3 meses después del desaparecimiento, mientras la familia debatía desesperadamente cómo responder a la amenaza, recibieron un paquete sin remitente que paralizó a todos. Dentro había una pequeña cruz de plata que Isabela siempre llevaba al cuello, regalo de su primera comunión, acompañada de un billete manuscrito que no dejaba dudas sobre su autenticidad. «Mamá, estoy viva. Busquen donde las monarcas vuelan en círculos». La referencia a las mariposas monarca encendió un rayo de esperanza en los Suárez. María sostenía la pequeña cruz de plata contra su pecho como si fuera la vida misma, mientras Eduardo y Miguel analizaban frenéticamente el mensaje. «Las monarcas, Michoacán», exclamó Miguel, conectando inmediatamente con el hallazgo de las botas. La reserva de la biosfera donde encontraron el primer indicio. A las 7 de la mañana siguiente, una reunión de emergencia se desarrollaba en la casa de los Suárez. Especialistas analizaban meticulosamente el billete y la cruz de plata, confirmando su autenticidad tanto por la caligrafía como por el desgaste característico de la joya que Isabela había llevado desde su infancia. La escritura coincide perfectamente con sus diarios y trabajos escolares, confirmó el experto en grafología. No hay duda de que fue escrito por Isabela. Un biólogo especializado en mariposas monarca, convocado urgentemente desde la Universidad de Morelia, señalaba un punto específico en el mapa digital proyectado en la pared. Hay un fenómeno único en la parte norte de la reserva, donde las corrientes de aire crean patrones circulares de vuelo que solo ocurren allí. Las monarcas forman remolinos perfectos que los locales llaman danzas circulares.
es un espectáculo poco conocido fuera de la comunidad científica. La comitiva llegó a la reserva de la biosfera poco después de las 10:30 de la mañana. Juan Saucedo, el guarda forestal que había encontrado las botas meses atrás, los esperaba con mapas detallados, extendidos sobre el capó de su vehículo oficial. El hombre, ahora personalmente involucrado en el caso, había pasado días recorriendo las zonas más remotas en preparación para esta búsqueda. He marcado las áreas donde las monarcas crean estos patrones circulares, explicó, señalando 3 zonas en el mapa. Son lugares de difícil acceso, pero tengo guías locales preparados para acompañarnos. María se negaba a separarse de la cruz de plata de su hija. Cuando el equipo forense intentó conservarla para análisis adicionales, la mujer apretó el puño alrededor de la joya. Esto estuvo con ella todo este tiempo, me da esperanza. No me la quitarán de nuevo. A la 1:45 de la tarde, después de una ardua caminata por senderos cada vez más estrechos, la expedición ingresó en un área particularmente densa del bosque. Manuel, el guía local, un hombre de 50 años con conocimiento ancestral del territorio, se detuvo repentinamente señalando hacia arriba. «Es aquí», anunció con reverencia. «Solo ocurre en este valle». Sobre sus cabezas, cientos de mariposas monarca revoloteaban en perfecta sincronía, formando un círculo viviente de alas anaranjadas que ascendía y descendía como una danza hipnótica. El espectáculo, de belleza sobrecogedora, contrastaba brutalmente con la misión que los había llevado allí. Los investigadores descubrieron rápidamente rastros de una trilla recién utilizada que se alejaba del sendero principal. Aunque parcialmente borradas por la lluvia reciente, se distinguían marcas de neumáticos que coincidían con las halladas anteriormente cerca de la cabaña abandonada. Siguiendo este rastro, llegaron a una pequeña claro oculto entre la espesa vegetación. Allí, los restos carbonizados de lo que había sido una cabaña de madera mostraban signos inequívocos de un incendio reciente, aparentemente provocado para destruir evidencias. El equipo forense inmediatamente aisló el área con cintas amarillas. Técnicos con guantes recolectaban meticulosamente muestras de cenizas y fragmentos de materiales parcialmente quemados, mientras fotógrafos documentaban cada centímetro del lugar. Un investigador, arrodillado entre los escombros, levantó algo que brillaba tenuemente bajo las tablas carbonizadas, varios hilos dorados de cabello atrapados en un clavo oxidado. Con extremo cuidado, los depositó en un sobre de evidencias que selló inmediatamente. A las 5:30 de la tarde, el comandante Ortega se acercó a María con expresión cautelosa, pero esperanzada. El análisis preliminar confirma que el ADN coincide con el de Isabela, informó, sosteniendo el informe recién llegado por radio. Estuvo aquí hace aproximadamente 2 semanas. Eduardo, que había estado examinando un poste de madera parcialmente quemado en el extremo opuesto del claro, llamó la atención del equipo forense. El técnico, tras observar detenidamente las marcas en la madera, explicó con voz grave que eran consistentes con algemas o cuerdas utilizadas para restringir movimiento durante períodos prolongados. La revelación golpeó a Eduardo como un mazo. Súbitamente, se llevó la mano al pecho, su rostro contorsionado por el dolor mientras caía de rodillas. María gritó pidiendo ayuda mientras los paramédicos corrían hacia él. «Está teniendo un infarto», diagnosticó uno de ellos, iniciando maniobras de reanimación mientras solicitaban evacuación urgente por radio. En menos de 20 minutos, un helicóptero médico aterrizaba en el claro ampliado apresuradamente por el equipo de rescate. Eduardo, inconsciente y con oxígeno, fue trasladado rápidamente hacia el hospital más cercano en Morelia. María permanecía en el corredor del hospital horas más tarde, dividida entre permanecer junto a su marido y continuar la búsqueda que finalmente mostraba avances concretos.
El comandante Ortega, comprendiendo su dilema, le aseguró: «No pararemos de buscar. Tenemos más pistas ahora que en todos estos meses». Un equipo continúa procesando la escena mientras hablamos. A medianoche, Miguel hablaba por teléfono desde su habitación de hotel en Michoacán con el gerente de la tequilera familiar. La conversación revelaba la desesperada situación financiera que enfrentaban tras meses de búsqueda. «Vende los 2 lotes nuevos de barril», ordenó con resignación. «Necesitamos efectivo para continuar». Mientras Eduardo luchaba por su vida en el hospital y los investigadores continuaban examinando meticulosamente los restos de la cabaña, un funcionario de la reserva se acercó apresuradamente al comandante Ortega, sosteniendo algo envuelto en plástico protector. «Encontramos esto enterrado a 100 metros del lugar», explicó con urgencia en la voz. Entre sus manos sostenía un pequeño cuaderno con tapas de cuero gastado, sus páginas empapadas y parcialmente legibles. Era el diario de Isabela, donde había documentado metódicamente su cautiverio. En una página milagrosamente preservada se leía claramente: «Gabriel no está solo, trabaja para alguien a quien llama el patrón». El pequeño cuaderno con tapas de cuero, rescatado de la tierra húmeda, se convirtió en el centro de todas las miradas. Las páginas manchadas y parcialmente legibles revelaban una historia mucho más compleja y aterradora de lo que cualquiera había imaginado. Isabela no solo había sido víctima de un depredador solitario, sino de toda una organización dedicada al tráfico de personas. En el laboratorio forense improvisado en Morelia, técnicos trabajaban meticulosamente para secar y preservar cada página del diario encontrado. Con extremo cuidado, fotografiaban cada fragmento legible antes de intentar pasar a la siguiente página, conscientes de que cualquier movimiento brusco podría destruir evidencia invaluable. «Miren esto», señaló una técnica, ampliando la imagen de una página particularmente reveladora. «Día 12, creo. Me trasladaron de noche. Estamos cerca del mar. Puedo olerlo». Gabriel habló por teléfono sobre la entrega final en 2 meses. El comandante Ortega observaba con expresión sombría mientras más fragmentos del diario eran revelados. A media mañana siguiente, organizó una videoconferencia urgente con oficiales de Interpol y de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, compartiendo los hallazgos más perturbadores del diario de Isabela. «No estamos buscando solo a una adolescente secuestrada», explicó Ortega a los rostros serios que le observaban desde múltiples pantallas. «Estamos ante una red de tráfico internacional que selecciona víctimas con características específicas». En el hospital, María permanecía sentada junto a la cama de Eduardo, quien respiraba con ayuda de oxígeno mientras monitores registraban su débil pero estable ritmo cardíaco. En sus manos sostenía traducciones de las páginas recuperadas del diario, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro mientras absorbía el sufrimiento de su hija a través de sus propias palabras. Día 23. Escuché a Gabriel discutir sobre precios. Habló de mí como mercancía premium por ser rubia y amazona. ¿Qué está pasando? Intento memorizar cada detalle para cuando pueda escapar. Una investigadora especializada en tráfico humano, enviada directamente desde Ciudad de México, explicaba a la familia las implicaciones de lo descubierto. Este método de constante movimiento es típico de redes organizadas. Nunca permanecen suficiente tiempo en un lugar para ser detectados. Isabela ha sido trasladada al menos 4 veces, según su diario. Mientras tanto, Miguel enfrentaba la dura realidad financiera en una reunión tensa con el abogado familiar y un potencial comprador para 40% de la tequilera Suárez. «Necesitamos liquidez inmediata para continuar la búsqueda», explicaba, tragándose el orgullo mientras negociaba la venta parcial del legado familiar construido durante generaciones. «Es una decisión difícil, joven Suárez», comentó el comprador.
un empresario de Monterrey que había expresado interés desde hacía años. Pero considero que es temporal. Cuando recuperen a su hermana, tendrán opción de recompra. En la sala de conferencias del hotel que servía como centro de operaciones, Ortega analizaba un mapa del México con puntos marcados representando los lugares mencionados en el diario de Isabela. Un patrón emergía claramente: los movimientos seguían una ruta hacia la costa del Pacífico, particularmente hacia Oaxaca. Están trasladándola por etapas hacia algún punto de salida internacional, concluyó, trazando líneas entre los puntos. Probablemente para embarcarla fuera del país. Por la tarde, el equipo forense realizó un descubrimiento significativo entre las páginas menos dañadas del diario. Isabela había dibujado detalladamente una ventana con vista a una formación rocosa distintiva. Un geólogo consultado identificó inmediatamente la formación. Es el Arco del Tiempo, una formación característica de la costa de Puerto Escondido, en Oaxaca, confirmó, comparando el dibujo con fotografías en su tablet. Es inconfundible, incluso con el nivel de detalle del dibujo. María, regresando brevemente al hotel para cambiarse de ropa, mantenía una conversación telefónica con Carmen, intentando encontrar consuelo en compartir noticias que, aunque terribles, confirmaban que Isabela seguía viva. Su diario muestra que nunca perdió la esperanza. «Mi niña es más fuerte de lo que imaginamos», susurró, aferrándose a esta certeza como un náufrago a un madero. Aquella noche se organizó una reunión de coordinación entre agencias federales, estatales e Interpol. La sala de conferencias del hotel rebosaba de oficiales uniformados y agentes de paisano, todos concentrados en las imágenes y mapas proyectados en la pared. Basándonos en la evidencia del diario y los análisis forenses, estableceremos una fuerza especial enfocada exclusivamente en esta red, anunció el director de Operaciones Federales. El caso Isabela Suárez ha destapado algo mucho mayor que un secuestro aislado. En el hospital, Eduardo despertó brevemente, su mano buscando la de María con sorprendente fuerza. ¿La encontraron?, preguntó con voz ronca. Tuve un sueño. Ella estaba cerca del mar. Podía oler la sal. María apretó su mano, sorprendida por la coincidencia con lo descrito en el diario. Estamos más cerca, Eduardo. Descansa para recuperar fuerzas. En su habitación de hotel, Miguel recibía el informe financiero de la tequilera, comprendiendo con desaliento que incluso con la venta parcial del negocio, los recursos solo alcanzarían para 3 meses más de búsqueda intensiva. La presión del tiempo se sumaba a la angustia por el paradero de su hermana. Los investigadores trabajaban incansablemente conectando el caso de Isabela con otros 5 desaparecidos en diferentes estados mexicanos, todos con características físicas similares y vinculados al medio ecuestre. El patrón resultaba innegable: jóvenes talentosos, de apariencia europea, seleccionados meticulosamente por la misma organización. Poco antes de medianoche, el comandante Ortega recibió una llamada urgente que lo hizo incorporarse de golpe. ¿Está seguro?, preguntó, mientras garabateaba notas frenéticamente. Al colgar, su expresión mezclaba incredulidad y esperanza. El análisis de fibras encontradas en la cabaña de Michoacán revela un material usado exclusivamente en veleros de lujo en el Pacífico mexicano, informó al equipo reunido. Es cordaje náutico de alta gama, importado y distribuido solo a ciertos clientes exclusivos. María se encontraba sola en la terraza del hotel, contemplando las estrellas mientras sostenía la cruz de plata de Isabela. «Resiste, mi amor. Estamos más cerca», susurraba a la noche, como si sus palabras pudieran atravesar la distancia hasta donde fuera que su hija estuviera cautiva. 6 meses después del desaparecimiento, cuando la investigación finalmente ganaba impulso con los nuevos descubrimientos,
Miguel recibió una notificación del programa de reconocimiento facial que había instalado para monitorear cámaras de seguridad en toda la costa oeste. Había una correspondencia del 87% con Isabela en una imagen capturada 36 horas antes en Puerto Escondido, Oaxaca. Aparecía brevemente en el fondo de una foto de turistas, mirando directamente a la cámara como si intentara ser vista. La imagen de Isabela en Puerto Escondido desató una oleada de adrenalina en la familia Suárez. Miguel amplió la fotografía repetidamente, confirmando lo que su corazón ya sabía. Era su hermana, más delgada y con el cabello más corto, pero indudablemente Isabela mirando directamente a la cámara como intentando comunicarse silenciosamente. A las 7:15 de la mañana siguiente, una modesta caravana llegaba a Puerto Escondido. Miguel conducía una van alugada con María y Eduardo, quien permanecía en silla de ruedas tras su infarto, debilitado pero determinado. Varios vehículos no identificados de la Policía Federal lo seguían discretamente, manteniendo distancia para no alertar a posibles vigilantes. «Debemos proceder con extrema cautela», había advertido Ortega durante el trayecto. «Si alertamos a los captores, podrían trasladarla nuevamente o algo peor». En un cuarto de hotel transformado en centro de operaciones, el equipo de análisis de imagen confirmaba lo que la familia ya sabía en su corazón. «Es ella, sin duda», afirmó el técnico, señalando puntos específicos en la imagen ampliada. «La comparación de los rasgos faciales es concluyente, con un margen de error mínimo». María observaba con intensidad la imagen de su hija, memorizando cada detalle nuevo. Más delgada, cabello notablemente más corto, pero su mirada, esa mirada determinada que siempre había caracterizado a Isabela desde pequeña, permanecía intacta, desafiante incluso en cautiverio. El comandante Ortega reunió a las autoridades locales en una sala privada del hotel, desplegando un mapa detallado de la región costera. «Necesitamos vigilancia discreta en estos puntos estratégicos», indicó, marcando ubicaciones específicas. «Operaremos bajo la apariencia de turistas. Cualquier movimiento sospechoso debe ser reportado inmediatamente sin intervención directa». A mediodía, Miguel recorría la playa principal aparentando ser un turista más, su cámara profesional capturando discretamente las embarcaciones ancoradas mientras mantenía comunicación constante con el equipo de investigación. «Hay 3 yates que coinciden con la descripción mencionada en el diario», informó en voz baja al teléfono. «Especialmente el blanco con detalles azules, Monarch Queen, parece particularmente sospechoso». En el hotel, Eduardo examinaba obsesivamente las páginas restauradas del diario de su hija, buscando pistas adicionales. Con meticulosidad casi científica, anotaba cada mención de sonidos específicos, olas, barcos, pájaros tropicales, que pudieran ayudar a triangular su ubicación exacta. Por la tarde, María recorría el mercado local mostrando discretamente la fotografía de Isabela a vendedores y comerciantes. Una anciana que vendía frutas tropicales se inclinó sobre el mostrador tras observar la imagen. «Vi a esa chica hace 3 días», susurró, mirando nerviosamente alrededor. Iba en un coche negro con un hombre mayor. Parecía asustada. Mientras tanto, un equipo de vigilancia se había posicionado estratégicamente en puntos elevados con vista a la Casa Blanca en la colina, mencionada en el diario de Isabela. La mansión moderna, parcialmente visible entre la vegetación exuberante, pertenecía aparentemente a un empresario extranjero que rara vez se dejaba ver en la ciudad. Al anochecer, los investigadores descubrieron un dato perturbador. La propiedad estaba registrada bajo el nombre de una empresa offshore con sede en las Islas Caimán, sin propietario claramente identificable. El laberinto de empresas fantasma sugería conexiones con lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Durante la cena en el restaurante del hotel, María notó a un hombre de gafas oscuras
observándola fijamente desde la barra. Sin alterar su expresión, alertó discretamente a Ortega, quien inmediatamente designó a un agente para seguirlo cuando abandonara el establecimiento. Creemos que esta red tiene protección de funcionarios de alto nivel, reveló un oficial de Interpol durante una reunión tensa en la habitación de los Suárez esa noche. Eso explica los constantes obstáculos en la investigación y las transferencias inexplicables de oficiales que avanzaban en el caso. Eduardo, pálido pero determinado, señaló un punto específico en el mapa costero desplegado sobre la cama. Isabela menciona en su diario una formación rocosa que parece un rostro mirando al mar. Indicó con voz débil pero precisa. Debe ser esta cala aislada al norte de la bahía principal. Cerca de la medianoche, Miguel se encontró secretamente con un pescador local que aceptó llevarlo en su pequeña embarcación para observar la propiedad sospechosa desde el mar. Aprovechando la oscuridad, fotografió sistemáticamente las luces y movimientos en la casa, detectando actividad inusual para una residencia supuestamente vacacional. Simultáneamente, el agente que seguía al hombre de las gafas oscuras descubrió algo alarmante. El sujeto utilizaba un radio de comunicación para contactar con alguien en la marina privada próxima a la Casa Blanca. La conversación, captada parcialmente por equipo de vigilancia, mencionaba preparativos finales y traslado inminente. A la medianoche, el equipo completo se reunió para planificar la operación definitiva. El comandante Ortega, con mapas detallados y fotografías aéreas, explicaba la estrategia. Entraremos al amanecer. Tenemos autorización judicial y apoyo de la Marina. Cada equipo tiene objetivos específicos. Si Isabela está allí, la encontraremos. Los Suárez finalmente consiguieron algunas horas de sueño intranquilo, sus habitaciones vigiladas discretamente por agentes. Eduardo sostenía la mano de María mientras ambos miraban al techo, tan cerca, pero aún separados de su hija por circunstancias inconcebibles. En la madrugada, cuando todos finalmente habían conseguido conciliar un sueño precario, fueron despertados abruptamente por una alerta urgente. Los sensores de movimiento, posicionados por el equipo, habían detectado actividad inusual en la Casa Blanca, con luces encendiéndose y vehículos siendo preparados. Quien fuera que estuviera allí, parecía estar preparándose para una salida rápida, posiblemente llevando a Isabela antes de que pudieran alcanzarla. El caos se desató en la madrugada. Los sensores de movimiento no mentían. La actividad en la Casa Blanca indicaba una evacuación inminente. El comandante Ortega, aún ajustándose el chaleco antibalas, coordinaba frenéticamente por radio mientras el equipo táctico tomaba posiciones. Todos los equipos en posición. Adelantamos la operación. Código mariposa activado. Ordenó con voz tensa pero firme, distribuyendo los últimos equipos de comunicación encriptada. María insistió en acompañar a las fuerzas operativas hasta el perímetro exterior, sus ojos reflejando una determinación que quebrantaba cualquier protocolo. Ortega, reconociendo la batalla inútil, asintió reluctante. Permanezca en el vehículo con 2 agentes. Si la encontramos, será la primera en saberlo, prometió, apretando brevemente el hombro de la madre desesperada. A las 4:15 de la madrugada, mientras la oscuridad aún dominaba el cielo, las fuerzas tácticas rodearon silenciosamente la propiedad. Agentes con equipos de visión nocturna avanzaban como sombras entre la vegetación tropical, comunicándose mediante señales manuales para mantener el silencio absoluto. Sobre el océano, un helicóptero de la Marina Mexicana se posicionaba estratégicamente con luces apagadas, monitorizando cualquier intento de fuga marítima. Detectamos una embarcación saliendo de la cala privada, informó el oficial al mando por radio. Parece ser el yate Monarch Queen. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, a las 4:30 exactamente,
se dio la señal de asalto. Los portones principales fueron derribados con precisión militar, mientras agentes especiales ingresaban simultáneamente por múltiples puntos de acceso. «Policía Federal, no se muevan». Resonaron los gritos por toda la propiedad, mientras luces tácticas iluminaban cada rincón de la mansión. El comandante Ortega, liderando personalmente el equipo principal, avanzó rápidamente por el interior de la casa, encontrando evidencias inconfundibles de una salida precipitada. Computadoras aún encendidas mostrando procesos de eliminación de archivos, comida a medio consumir en la mesa del comedor y armarios abiertos con ropa parcialmente removida. «Han sido alertados minutos antes de nuestra llegada», murmuró Ortega, la rabia apenas contenida en su voz mientras observaba los signos de fuga reciente. En el nivel inferior de la mansión, agentes descubrieron algo perturbador. Una pared falsa en el sótano que, al ser forzada, reveló un corredor estrecho conduciendo a una serie de habitaciones ocultas. La escena confirmaba los peores temores, espacios claramente diseñados para mantener personas contra su voluntad, con sistemas de cierre externos y vigilancia unidireccional. Un agente joven, revisando meticulosamente cada habitación, encontró evidencia definitiva en la última puerta: ropa femenina esparcida sobre una cama estrecha, incluyendo una camisa que María reconoció inmediatamente como perteneciente a Isabela, junto con un cuaderno similar al diario encontrado anteriormente. «Estuvo aquí», confirmó María con voz quebrada al ver la prenda. «Esta es la camisa que llevaba bajo su uniforme de equitación el día que desapareció». La operación tomó un giro inesperado cuando 3 hombres fueron interceptados intentando escapar por un túnel subterráneo que conectaba la casa con una playa aislada. Ortega, llegando rápidamente al punto de captura, interrogó inmediatamente a los detenidos. «¿Dónde está la chica? ¿Dónde está Isabela?», exigió, mientras los sospechosos eran asegurados contra el suelo. Por radio llegó información crucial. Embarcación identificada. Yacht Monarch Queen, dirigiéndose a aguas internacionales. La Marina está en persecución. La carrera contra el tiempo continuaba en 2 frentes simultáneos. A media mañana, la familia Suárez esperaba en la sala principal de la mansión aprehendida, ahora convertida en centro de operaciones. María examinaba obsesivamente los objetos encontrados en el cuarto oculto, reconociendo pequeños detalles que confirmaban la presencia reciente de su hija: un peine con cabellos rubios, una página arrancada con notas sobre mareas y horarios de barcos. La operación marítima resultó exitosa. Gabriel Mendoza y 5 cómplices fueron detenidos cuando la Marina Mexicana interceptó el yate aproximadamente a 12 millas náuticas de la costa. Sin embargo, la búsqueda exhaustiva del navío confirmó el peor temor inmediato: Isabela no estaba a bordo. Durante un interrogatorio tenso en una habitación improvisada de la mansión, Mendoza finalmente se quebró tras ser confrontado con la evidencia acumulada durante meses de investigación. Se escapó durante la confusión, confesó, sudor frío perlando su frente. Estaba escondida en la casa cuando recibimos el aviso de la redada. Aprovecharía cualquier distracción. Esta revelación desencadenó una búsqueda frenética por toda la región costera. Helicópteros, perros rastreadores y equipos terrestres peinaban cada metro de playa y bosque cercano. La familia Suárez participaba desesperadamente, Eduardo desafiando las órdenes médicas para unirse a la búsqueda desde su silla de ruedas. La tarde avanzaba sin resultados. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte marino, tiñendo las aguas de naranja y carmesí. María, físicamente agotada tras horas de búsqueda incesante, se sentó momentáneamente sobre un rocoso saliente en una playa aislada. Sus ojos, entrenados por meses de observar cada detalle en busca de su hija, notaron algo inusual en una formación rocosa cercana.
una pequeña apertura, similar a la entrada de una cueva, parcialmente ocultada por la marea baja. 9 meses después de la desaparición, cuando el sol poniente lanzaba sus últimos rayos sobre el Pacífico mexicano y los equipos de búsqueda consideraban suspender los trabajos hasta el amanecer, un grito de María resonó por la playa desierta. Dentro de la pequeña cueva litoral, iluminada por el último rayo de sol, se encontraba Isabela Suárez, herida y exhausta pero viva, abrazando firmemente el diario desgastado donde había documentado su odisea.